Ya está grabando. Entonces, esta ayudantía de acá, la ayudantía número 6, va a ser de árboles binarios de búsqueda, que es lo que nos queda pendiente para el certamen. Es la última estructura que al parecer va a ver Bernard, entonces, bueno, igual es bastante útil, y tiene como muchos subtipos. Están en realidad los árboles, así como a capela, los que si tienen un nodito, como el nodo 8, y se dividen en muchas ramas, no solamente en dos, que esa es la particularidad de los binarios. Están los árboles binarios autobalanceados, los árboles red-black, están los binary search tree, que son los que vamos a ver, y hay muchos tipos. Pero nos estamos centrando solamente en estos de acá, los BST, porque son muy, muy útiles. Después cuando se vea el tema de análisis de algoritmo, se puede ver que la velocidad de búsqueda en los BST son maravillosas, 10 de 10. Entonces, es una de esas estructuras que debemos conocer y dominar. Y es como un 90% seguro que haya una pregunta de esto, así que sería bueno que lo dominen bien. Lo mismo de siempre, cualquier duda que tengan, me interrumpen nomás al chat o por voz. Entonces, vamos empezando. Un árbol binario de búsqueda se va a caracterizar por estas tres cosas de acá, estas tres particularidades. Vamos a tener un nodo raíz, que va a ser como el tope, en este caso va a ser el 8, y todos los elementos que estén a la izquierda van a ser menores que 8, y todos los que estén a la derecha van a ser mayores que 8. Esas son las primeras dos. Y después, la tercera nos dice como algo de recursividad. Nos dice que cada árbol o subárbol va a cumplir con las mismas características anteriores. Entonces, por ejemplo, tenemos el 8, que tiene un subárbol en la zona de la izquierda, en esa zona de aquí, y ese subárbol además también tiene que ser BST. Entonces, a la izquierda del 3 tienen que estar todos los menores. Ahí, lo siento por el ruido. Entonces sería el 1 solamente. Si se ingresara un 2, también iría a la izquierda del 3. Y a la derecha del 3 tiene que haber mayores que 3. El 6, el 4 y el 7. Lo mismo para la otra parte del subárbol de la derecha del 8. A la derecha del 8 tienen que estar todos los mayores. Entonces iría el 10, el 14 y el 13. Y así. Eso es como lo principal. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ir armando estos árboles? Va a ser como muy parecido con otras estructuras, donde vamos a ir definiendo nodos con punteros hacia la izquierda y hacia la derecha, y además el dado que nosotros queremos guardar, que en ocasiones se le llama llave, valor, data, hay muchas formas de nombrarlo. Werner, si mal no recuerdo, usa la palabra llave, así que esa es como una nomenclatura. Voy a iniciar por dentro en moda. ¿Bien? Ya, entonces acá dejo un par de notas de, como aparte, de que les podrían ser útiles saber sobre los árboles balanceados, cuáles son las ventajas. Por ejemplo, si tenemos 10.000 nodos, cuando estuviéramos en un arreglo, tendríamos que recorrer los 10.000 nodos para saber si es que estamos en el valor que nosotros queremos, en el peor de los casos. Pero en un árbol BST que está balanceado, entonces se hace un pequeño cálculo y son 14 iteraciones. No tendríamos que hacer las 10.000. Esa es una de las grandes ventajas. Por ejemplo, se usan, o sea, también se dejan un par de aplicaciones que se pueden hacer a modo de datos X. ¿Esto listo? Y voy con esto de acá. Entonces vamos a ir viendo las implementaciones. Entonces, me dicen si es que se ve muy chico. En la parte del comienzo es la implementación de un nodo, que es lo que le decía. La primera parte tiene que ser la llave, y luego la parte de un puntero hacia el nodo de la izquierda y hacia el nodo de la derecha. Vamos de nuevo al dibujo.
¿Qué es lo que pasa con este nodo de acá? El 1, por ejemplo, no tiene hijos, entonces los vamos a dejar apuntando a nulo. Esa va a ser la forma que nosotros vamos a saber de que de que ese nodo no tiene hijos. Si es que sus hijos son nulos, entonces se asume que no tiene hijos. Y después se podrían definir varias operaciones, entre ellas la de hacer un nuevo nodo, insertar un nuevo nodo, printear todo el árbol en orden, obtener el valor mínimo y borrar un nodo. Hay muchas más que se podrían definir. Estas podrían ser como las principales. Eh, Quizás esta se podría prescindir un poco, la de obtener el valor mínimo. Vamos a ir con primero hacer un nuevo nodo que no debería ser nada nuevo, es lo mismo de siempre, donde hacemos un malloc con el tamaño del nodo y le vamos asignando los valores correspondientes, el valor de la llave, y como un nuevo nodo tenemos que apuntarlo a nulo. Eso es sí o sí. Ahora vamos a la parte de inserción. Eso que es un poco como tomar lo que ya hemos visto con listas y todo eso, pero aplicándolo a la idea de los árboles binarios, donde solamente a la izquierda voy a tener todo lo que sea menor y a la derecha voy a tener todo lo que sea mayor. Entonces vamos a tener que hacer comparaciones. Vamos a esta parte de acá. Primer caso, ¿qué es lo que pasa si le pasamos un nodo vacío? Entonces tenemos que retornar un nuevo nodo, que es el nodo que estamos creando, pero ese va a ser el primer nodo del árbol, porque antes estaba vacío. No sé si se entiende bien. Sí, sí, sí se entiende. Super. Segundo caso, si es que la llave actual que quiero ingresar, es menor al primer nodo que estoy visitando. Entonces, por ejemplo, estoy en el primer nodo, que es el nodo número 8, y quiero insertar el nodo con valor número 4. Entonces, lo que voy a hacer es preguntar, si ese valor 4 es menor que 8, entonces me voy al nodo de la izquierda. Y luego voy a hacer lo mismo, con recursión. Entonces, por eso es lo que vimos recursión o recursividad en la ayudantía pasada, porque se usa bastante en los árboles binarios. Entonces vamos a hacer recursividad para visitar toda la rama según corresponda, hasta que aparezca un nulo. Ese va a ser como nuestro caso de finalizado. Entonces, estamos en el caso del 8. Preguntamos, ¿4 es menor que 8? Sí, me voy por la rama de la izquierda. ¿4 es menor que 3? No, entonces voy al otro if. ¿4 es mayor que 3? Sí, me voy a la rama de la derecha. ¿4 es menor que 6? Sí, me voy a la rama de la izquierda. Y asumiendo que este estuviera vacío, entonces voy a estar en el caso base, donde voy a estar ingresando mi nuevo nodo. Y lo mismo para cualquier otro caso. Tenemos que hacer ese seguimiento de por qué rama me estoy yendo. Y eso es lo de inserción. No sé si hay alguna duda o por si lo veamos con otro diagrama. Eso es asumiendo que nunca vamos a tener un nodo o nunca vamos a agregar un nodo que tenga un valor igual. Exactamente. Ahí estamos asumiendo que no hay un valor igual. En ese caso, que sería como salir de estos if, estaríamos regresando solamente el nodo que se entregó. Es como si no hiciéramos ninguna modificación al árbol. Entonces no estamos ingresando valores duplicados. Ah, ya, ok. Gracias. Súper. ¿Alguna otra duda? No. Entonces ya tenemos las dos primeras funciones, que es crear un nodo, que es como casi lo mismo de siempre, y lo de insertar un nodo, que es como tomar lo mismo de siempre, pero modificarlo de tal forma que se adapte a nuestra nueva estructura, que es un árbol binario que tiene ciertas particularidades. Entonces ahora vamos con el imprimir en orden.
imprimir en orden, vamos a tener este árbol de acá, por ejemplo, el de 8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7, 13, y vamos a imprimir 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 13. Entonces vamos a imprimir los valores del árbol en orden. ¿Y cómo se podría hacer eso? Tenemos que usar lo mismo de siempre, recursividad, donde vamos a visitar toda la rama de la izquierda, porque sabemos que en la rama de la izquierda van a estar los menores, y después nos vamos a ir hacia la rama de la derecha, donde van a estar los mayores. Entonces vamos a hacer ese recorrido. Vamos a ir desde la izquierda, vamos a subir, vamos a bajar, vamos a ir a la rama de la izquierda, vamos a subir, así vamos a visitar todo lo que se pueda hacia la izquierda y abajo, y después vamos a ir hacia arriba y hacia la derecha. Esa es la idea. Lo vamos a ver en código para ver si es que se entiende un poco mejor. Esto está por acá. Acá. Entonces, ¿cuál es mi condición de iteración? Que el nodo que estoy visitando sea distinto de nulo. Entonces, si en algún momento me voy a un nulo, que serían los hijos del 1, por ejemplo, entonces ya terminó esa función. No hay nada que hacer. En caso contrario, voy a seguir iterando con recursividad. Entonces, entro recursivamente hacia la izquierda. Entonces voy a entrar, por ejemplo, con el 8, después voy a entrar con el 3, después voy a entrar con el 1, y me doy cuenta que el hijo del 1, el hijo de la izquierda, es nulo. Entonces estoy terminando esa función y voy a imprimir el valor. Y luego me voy a la rama de la derecha del 1. Me doy cuenta que no tiene un hijo, entonces también terminó esa función y se regresa al padre del 1, que sería el número 3. El 3, como ya terminó su rama de la izquierda, va a imprimir su valor, va a imprimir su valor y después se va a ir por la rama de la derecha. Después por la rama de la derecha se tiene que ir por la rama de la izquierda es el 4 no tiene hijos, entonces voy a imprimir su valor, no tiene hijo de la derecha, entonces me voy al padre, como ya terminó el camino de la izquierda, voy a imprimir su valor y me voy por la rama de la derecha. Entonces esa es la forma de operar, me voy por la izquierda, hasta que no tenga hijos, voy al padre, voy a la rama de la derecha, voy a la izquierda, y así. ¿Se entiende más o menos la idea? O mejor lo vemos con diagramas. Sí, no, tal vez. Voy a asumir que están todos bien. O sea, es enredado, o sea, por lo menos en mi caso me encuentro enredado, pero Ya. si me pongo a pensarlo, es entendible. O sea, tengo que como que procesarlo harto como para masticarlo primero Ya. para entender bien. Sí, igual me dicen, ¿no? Sí, me interesa que les quede claro la parte de árboles binarios. Voy a hacer este diagrama. Porque es muy probable que les pregunten esto, entonces ideal que les quede clarito. Voy a ver este acá. Y vamos con el caso de acá. Entonces, 8. Este es 3. 1. 6. Este es 10. 14. No. Y este es 13. Me falta el del 6. Oye, disculpa, ¿hay alguna manera de ¿Sí? como asimilar mejor la recursividad? Porque claro, si lo voy leyendo como se va entendiendo,
como dice el compañero, hay que masticarlo y se va entendiendo, pero como a simple vista no es como fácil de entender. No sé si me Claro, explico. sí, sí. No, Es sí, como algo que se me hubiera ocurrido, pero son tres líneas, ¿cachai? Y sí, es sí. como, Sí, cuando pasé el ramo también es lo mismo. Sí, cuesta caleta entender recursividad. Pero vayamos viendo. Ahí ojalá se entienda mejor con esto de acá. Tenemos ese caso ahí. Ya, entonces vamos con esto de acá. Entonces siempre voy a pasarle el número 8. Siempre voy a entrar con la raíz, con el root. Entonces esto es el root. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Si quiero imprimir en forma ascendente, lo que quiero es ir al valor más bajo posible y después ir subiendo en cuanto a valor. Y como sabemos que los árboles binarios de búsqueda, el valor más pequeño está en la rama de la izquierda al fondo, en la parte de izquierda abajo, que sería en este caso el valor de 1. Después sabemos que a la derecha van a estar los más grandes, que en este caso sería el 14. Esto es la parte de rama de la derecha y esa es la izquierda. Entonces en la parte más de la derecha van a estar los más grandes, en este caso sería el 14. Entonces, ¿cómo es que cómo lo vamos a hacer? Lo primero es llegar a este valor de 1. ¿Y cómo lo hacemos? Llamando recursivamente a la rama de la izquierda, que eso es lo que hacemos con la línea de eh, print in order, pero ahora le pasamos el hijo de la izquierda. Entonces le estamos pasando el hijo de la izquierda, que sería el número 3. El hijo de la izquierda del 3 sería el número 1. El hijo de la izquierda del 1 es nulo. Lo vamos a dejar igual explícito. Y cuando es nulo, no entra este if y termina su función. Entonces, en ese caso, voy a imprimir el nodo actual, que sería el 1, y ahora voy a intentar visitar la rama de la derecha, porque sabemos que a la derecha están los mayores que el 1, que en ese caso sería un 2, por ejemplo. Que en este caso no está, pero si lo hubiera, seguiría él. En ese caso seguiría el número 2. Y después del 2 no tiene una izquierda y no tiene una derecha, entonces debería irse hacia arriba, que sería, no tiene izquierda, no tiene derecha, printeo su valor, y sigo con la repetición del 1. Como el 1 ya visitó su rama de la derecha, también terminó su recursividad, entonces me voy al de arriba, el 3. El 3 ya visitó toda su rama de la izquierda, entonces ahora recién imprimo su valor y ahora voy a empezar a visitar su rama de la derecha. Entro con la rama de la derecha y cuando esté en la rama de la derecha, que es el 6, el 4 y el 7, me voy a ir a la rama de la izquierda porque sé que son los valores más pequeños que están en ese subárbol. Lo tenemos que ir viendo por subárboles. Entonces, el valor más pequeño de este subárbol ahora va a ser el 4. Como no tiene hijos, ya termina su recursividad y me voy al padre. Ahora el padre imprime su valor y me voy a visitar la rama de la derecha, que son los valores más grandes que él. Y así se pasa todo el árbol. Si se fijan, después de que termina el 7, se va a ir al padre. Como el padre ya terminó su recursividad, me voy al padre del padre. Como ya terminó el 3, me voy al padre del padre y llego al root. Después del root, tengo que empezar a visitar la rama de la derecha, porque son los más grandes que el valor central, que la raíz. No sé si se va quedando un poco más claro.
en el código, ¿sí? ¿cómo pasa, por ejemplo, cuando ya termina de ver lo de la izquierda y imprime el valor del nodo, después pasa a la derecha, pero ¿cómo de la derecha, o sea, del árbol de la derecha, ¿no es cierto? ¿Sí? Subárbol de la derecha pasa al lado izquierdo de ese subárbol. ¿Cómo lo hace? No, Ah, eso no me queda ya, claro. mira. Porque esa es la idea de recursividad, porque estamos entrando con el nodo de la derecha. Entonces estamos entrando como si fuera una nueva función donde, por ejemplo, voy a entrar con print in order. Voy a hacer un seguimiento igual con 8. Entonces me tengo que ir al árbol de la izquierda, que sería el print in order el 3. Después me voy al print in order en 1. Voy a hacer que este no está. A ver qué dice. Chat. Ahí ya. Entonces estoy en la rama de la derecha que debería ser print in order en 6. Sí, en 6. Entonces se van llamando de esta forma. Print in order en 3. Bueno, estoy con 8 primero. Entro con 8, me voy a la rama de la izquierda, que sería entrar con el 3. Entro con el 3. Luego entro con el 1. Luego, como termina el 1, me voy al padre. Entro con el 6. Y ahí está ese paso mágico, porque cuando entro en la derecha, que es este paso de acá, es como si se ejecutara nuevamente, de hecho se ejecuta nuevamente toda esta función desde 0. Entonces, como estoy desde 0, entro con 6. Y ahí tengo que ver si es que es nulo. Como no es nulo, empiezo de nuevo con esta línea de acá, que es la recursividad por la izquierda. Entonces ahí empiezo a recorrer la parte de la izquierda del subárbol de la derecha. No sé si quedó un poco más claro con eso. Sí, gracias. Súper. No sé si alguien más tiene dudas. No importa si es que es de lo mismo. Ojalá que quede lo más claro posible. Sí, a mí me quedó más claro. Se me había olvidado el tema de que se van cerrando las llamadas anteriores, o sea, las llamadas que van pasando y se van retomando las anteriores. Eso es como Claro, medio complejo, pero sí me quedó sí. más claro. Exactamente ese es como el hueveo de la recursividad. Porque entramos, por ejemplo, en este de acá y queda abierto, claramente como decís. Entonces, recién cuando terminen sus hijos, va a retomar las líneas que estaban pendientes. Esa es como la magia. Y eso es como lo huevea. Así que eso, eh, ahí quedamos un poco un poco mejor con lo de imprimir, que es como la entrada recursiva para estos árboles. Y vamos con la otra función. Nos quedan dos, que son como dentro de las básicas. Esta es un poco más fácil y la de borrar puede que sea un poco más compleja. Vamos con la de obtener el valor mínimo. Se puede hacer también con el máximo, no hay problema. Arreglar un par de líneas. Entonces, acá vamos a usar la misma idea de recursividad. Y también conociendo que los árboles binarios de búsqueda a la izquierda tienen todos los menores. Eso es como lo principal. Entonces, empezamos con el nodo raíz y empezamos a hacer iteraciones, donde vamos a empezar a llamar a la parte de la izquierda, hasta que sea nulo, que es encontrar el último nodo de la izquierda, de la rama de la izquierda, es cuando encontramos el valor mínimo. No sé si hay muchas dudas con eso, porque en realidad es irse por la rama de la izquierda hasta encontrar que hay un nulo asociado a un nodo. Y en ese caso hemos encontrado el valor mínimo.
En este caso solamente lo estamos retornando como un nodo, pero depende de lo que uno quisiera hacer, podríamos printar el valor, devolver el valor como tal. Ahora estamos devolviendo el nodo entero. Si no hay dudas, le vamos con el de borrar, que es como el más difícil según yo. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué no entiendo muy bien ese while? Hay una pregunta ahí de si current es nulo. O sea, claro, es distinto a nulo. ¿Eso es por el caso de que entreguen como un árbol vacío? Claro, O- claro, no. estamos... por ejemplo, estamos en current... ya. Por ejemplo, empezamos con un valor nulo, que es un árbol vacío. En ese caso, esto va a ser nulo y va a ser igual a 0, entonces se va a morir todo este while y regresamos ese valor, que sería como el caso más simple. Y si el árbol no está vacío, es distinto de nulo, o la rama de la izquierda es distinto de nula, seguimos recorriendo, seguimos recorriendo, seguimos recorriendo. Ah, ya comprendo. Claro, ese current solo es como para Sí, verificar el tema de que si el árbol está vacío. claro. Ya, Igual se podría perfecto. hacer ahí al principio. Igual sería exactamente lo mismo. Claro, comprendo. Bueno, gracias. Ahí y entonces vamos con el de borrado. Son las 7:40. Después de esto vamos a ver los ejercicios que están propuestos y ver si es que alcanzamos a hacer alguno o revisarlos por encima. Entonces vamos con el de borrado. ¿Cuál es el caso más básico de borrado? Cuando el árbol está vacío. O cuando estamos en una hoja, un hijo, que sea nulo. Ese es nuestro caso de término, así total. Si es que es vacío, terminamos al tiro la función. Si es que es una hoja, terminamos su llamada. Y eso sería como nuestro caso de término, en recursividad. En otro caso, vamos a tener que hacer una búsqueda intensiva en todo el árbol según la llave que nosotros queramos. Por ejemplo, en ese árbol de acá, estamos intentando borrar el valor de 6. Entonces vamos a tener que buscar por todo el árbol de manera recursiva hasta encontrar el valor de 6. Y van a haber varios casos que tenemos que analizar y tratar. Disculpa, ¿por qué era el 6? Eh, no hay razón, solamente algún valor. Si es que quisiéramos borrar algún valor, Ok. ahí vamos a ir viendo cada caso. Entonces, primero lo que vamos a hacer es aplicar recursividad en la parte de la izquierda. Si es que la llave que estamos buscando es menor al root o al nodo actual. Entonces, por ejemplo, estamos en el nodo 8 y queremos borrar el valor 6. 6 es menor que 8, sí, me voy por la rama de la izquierda. Eso es lo que estoy diciendo. Root igual left y estoy mandando al recursividad hacia la izquierda, con la misma llave. Otro caso va a ser si es que está a la derecha, que sería el valor mayor al del nodo actual, que sería este caso acá, cuando estamos en 3. 3 es mayor que 6, no, entonces me voy por la derecha. O 6 mayor que 3, me voy por la derecha. Y ahí estoy recorriendo recursivamente hasta encontrar el valor. ¿Y qué pasa cuando encontramos el nodo? Si encontramos el nodo, hay varias opciones. Que ese nodo tenga 2 hijos, que ese nodo tenga un solo hijo, o que, que ese nodo tenga un solo hijo, que sería el caso del 14, o que ese nodo no tenga hijos, como el 1 o como el 13, el 4 y el 7 también. Si es que no tiene hijos, que sería el caso más fácil, el 1,
el 4, el 7 y el 13, simplemente lo eliminamos. Así sí, le aplicamos un free y chao. Si es que tiene un hijo, que sería por ejemplo el 14, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que el 10 ahora apunte al 13 y después recién voy a eliminar el 14. Que es como parecido a lo que hacíamos con listas simplemente enlazadas. Antes de borrar el valor, yo voy a hacer que el valor anterior me apunte al valor de 13. Si quiero borrar el 14, tengo que hacer que el 10 apunte al 13, básicamente. Y después, el otro caso es cuando tiene dos hijos, que ahí hay varias técnicas. Una de ellas es hacer que asuma el valor de la derecha, el mínimo valor de la derecha, que en este caso es el único, es el 7. Entonces voy a mandar este 7 a este nodo que antes era 6, y después recién voy a liberarlo, que es como lo que hacíamos antes. Acá no se aprecia mucho, después lo podría ver con el otro ejemplo. Sí, mejor lo vemos con el otro ejemplo. Entonces, es más o menos, esa es la idea de los casos cuando estamos intentando borrar. Acá en el código, primero está el caso donde solamente se tiene una hoja o ninguna, que son estos dos if de acá, que estamos verificando si el de la izquierda o el de la derecha es nulo. Y estamos haciendo lo que les decía antes. Estamos haciendo estamos apuntando al otro valor para que no se pierda su valor, y luego estamos liberando memoria. Y después recién estamos haciendo un return. Lo mismo para el de la derecha, solamente que se intercambian hacia donde estamos apuntando. Y después finalmente tenemos el caso de dos hojas, que ahí estamos haciendo obtener el valor mínimo de la rama de la derecha, que es una de las técnicas que se puede hacer. Y recién estamos copiando el valor y después al final estamos borrando. Entonces, eso es lo más importante. Tenemos que copiar su valor para que no se pierda y después recién vamos a borrar el valor que estamos interesados. Esa es la idea. Lo vamos a ver con un diagrama y después lo vamos a retomar. En el otro caso no se ve muy bien. Sí, esto de acá voy a tener que agrandarlo. $75. ¿Alguna duda hasta ahora? 95. 65. Ya, entonces 65. Voy a asumir que están bien hasta ahora. Así que veamos. ¿Qué pasa si yo quiero borrar el 20? Simplemente lo puedo borrar, así tal cual, haciendo un free y liberando su memoria, porque no tiene referencia hacia abajo y no me tengo que preocupar de eso. ¿Qué pasa si quiero borrar el 60? En ese caso, tengo que verificar si tiene hijos. En este caso tiene hijos, y solamente el de la derecha. Entonces vamos al código, que es este caso de acá, donde el de la izquierda es nulo. Entonces voy a hacer un nodo temporal que guarde la referencia al nodo de la derecha. Voy a escribirlo por acá. Este va a ser un temp que me está apuntando a esta cosa de acá. Me está apuntando al 65, al root right. Después voy a hacer un free del root, que sería eliminar el 60. Y después voy a retornar el temp, que sería hacer como la conexión entre el 70 y el 65.
Y ahí queda todo bonito. Esto por acá. Y con eso es más o menos la idea con 0 hijos, o sea, con 0 hijos y con un hijo. Para la izquierda es lo mismo que para la derecha. Y el caso más difícil es el de 2 nodos, que sería este de acá. Si yo quiero eliminar el 80, voy a agregar un par más para que se note mejor. Este de acá, este de acá. Un 90 y este un 100. Entonces yo quiero eliminar el 80. Entonces me voy a la parte de acá. Ya encontré mi nodo. Entonces voy a hacer un temp que apunte al valor mínimo del subárbol de la derecha. El subárbol de la derecha es este de acá, el de 95, 90 y 100. Entonces mi temp va a estar apuntando al valor mínimo. Uy, ahí se ve. Que sería el 90. Después, ¿qué es lo que hago? Hago que mi root key, que era el 80, apunte o tenga el valor de 90. Entonces, como quería eliminar el de 80, simplemente le voy a cambiar su valor a 90. Y a la derecha, y después sigo con recursividad, para que después este nodo de acá se elimine. Y si se dan cuenta, por las propiedades de BST, te va a mantener la estructura que es a la derecha, mantén todo tal cual. No sé si queda alguna duda hasta ahora. ¿Podría ver el código un segundo? Ya está. Una consulta. Uh-huh. Cuando se retorna temp, automáticamente se le asigna al otro, a la rama que se estaba viendo. ¿Cómo? En eso de nodo con solo un hijo o ninguno. Hay que hacer cuando se hace el return temp. Ya. Ahí estamos copiando la referencia, ¿cierto? Por ejemplo, temp. Voy a hacer esto rapidito. Tenemos el 65 como el temporal, porque queremos borrar el 60. En esa iteración entramos con 60 a la función, ¿cierto? Que habrá sido esto de acá. Sí, esto de acá. Ya, entonces vamos a una iteración menos. Por ejemplo, al 70. En el 70 estoy en este caso de 70 y quiero borrar el 60. 60 menor que 70. Este caso de acá. Entonces, si te das cuenta, en root left estoy haciendo que 70, el puntero a la izquierda, va a ser igual a la siguiente iteración, que sería el 60. Y cuando estamos en la iteración del 60, va a ser un return, que es el return que me estáis hablando. Cuando estoy haciendo este return de acá, va a estar retornando el temp. Entonces, ahora en vez de apuntar a 60, va a estar apuntando al temp, que es lo que queríamos. Ahí, al temp. Y por eso es que funciona. No sé si queda un poco más claro, o lo explico de nuevo. No, sí, me queda un poco más claro. Gracias. Buenísima. ¿Alguna otra duda? Sí, no, tal vez. Si no, ahí pasamos a los ejercicios que están. Kevin, yo tengo una duda a la que hicimos antes de borrar. La del valor mínimo. Sí, el while para
¿Cómo? Se te El cortó. while, sí, parece que justo se me cortó. ¿Para qué función era? O sea, ¿qué papel cumplía el while? Que se me olvidó. Simplemente para iterar, para poder recorrer toda la rama de la izquierda. Es como lo que hacemos con recursión o recursividad, pero lo estamos haciendo con un while. Se podría hacer Ahí, también con recursividad, así que tranqui. si fuera el mayor es para la derecha, ¿cierto? Exactamente. Empezaríamos recorriendo hacia la derecha si que quisiéramos el valor máximo. Súper. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Así que vamos con los ejercicios. Ahí, bueno, no les mostraré el funcionamiento. Esto está en el main. En el main estoy haciendo el árbol de 50, 30. Este de acá, pero solamente está el tercer nivel. Lo de abajo no. Estoy imprimiendo en orden, voy a borrar el valor de 20 y después voy a imprimir nuevamente para ver si es que efectivamente se borró. Así que voy a compilarlo para que quede todo con pruebas. Los 12, árbol. Entonces tenemos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Se borra el 20 y quedan 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tal cual. Podríamos borrar otro valor, como por ejemplo el 70, por ejemplo. Uy. Y debería funcionar. Se borra el 70 y está el 20. Así que todo bien, todo correcto. Y voy a ir al documento de aquí. Ya, entonces acá le dejé un par de ejercicios propuestos. Este es un único que es como un poco más teórico, un poco para dominar las cosas, entre comillas, sencillas y básicas, y otros que son como un poco más de aplicación. Por ejemplo, este de acá es de conversión de un arreglo a un árbol binario de búsqueda. Esta es de una lista simplemente enlazada a un BCT. Esto es para buscar el valor mínimo y esto es un valor máximo. Son como otras funciones que podrían ser útiles, y de hecho lo son para otras funciones un poco más complejas. No sé si quisieran ver alguno en particular. El documento ya está en el repositorio y está en el aula por si acaso. O si quisieran ver otra cosa en específico, algo que tengan dudas, o que comentemos del certamen o de la tarea. Ya, bueno. Bueno, veamos. De hecho, veamos el ejercicio de árbol binario de búsqueda que dejó Werner de certamen, que era como sacar la suma de todos los valores, una cosa así. Y lo implementamos en nuestro arbolito que dejamos. Voy a ver el enunciado, eso sí, porque no me acuerdo. Esto lo dejé en complementario, certamen anteriores. Acá le dejé mi certamen por si quieren verlo, o sea, el enunciado del que me tocó, antes de mañana, y si quisieran jugar. Ese fue el certamen que dio. Pero yo quería ver esto de acá. No, pero lo tengo también en el Discord. Sí, exactamente. Sí, acá está. En un árbol binario de búsqueda diseña una función que suma el valor almacenado en todos los nodos del árbol. Entonces,
¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacer eso? No sé, pero supongo que con recursividad. Es un buen comienzo. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna idea? Voy a ir con el root. En realidad esto debería ser un int. Entonces vamos acá abajito y ahora vamos a hacer la implementación. Ya, entonces sí, podríamos hacerlo con recursividad. Y creo que es como la forma más sencilla que podría haber. Entonces, primero voy a ir con una variable que se va a llamar resultado, que es donde voy a ir almacenando ese valor y lo voy agregando en cada iteración. Lo que sí, no debería hacerlo ahí. Voy a hacerlo estático, así como para no cranearme mucho. Static int result. Empezamos en 0. Y debemos empezar a iterar. Debemos iterar. En realidad podríamos empezar por la izquierda o por la derecha, como queramos. Y lo primero que vamos a revisar si es que el árbol o si es que estamos en un nodo que sea nulo, que es como nuestra condición de término, que es exactamente la misma de acá. Así que voy a copiar y pegar. Si estoy en un nulo o estoy en un árbol vacío, voy a retornar un 0. En otro caso, voy a hacer un if, como esto de acá, para ir recursivamente en los... para ir avanzando recursivamente. Entonces, voy a ir por root, if root, podría ir con... ¿Y root izquierda es distinto de 0? O sea, Claro, distinto de nulo, perdón. Distinto de sí, nulo, perdón. exactamente eso. Si el de la izquierda es distinto de nulo, me voy a la izquierda y sigo con la recursividad. Y root left. En otro caso, else if root por la derecha, hagamos un sum por la derecha. Estoy pensando que quizás esto podría ser así. Result más igual root key. Entonces, cuando estoy en la condición de término, ahí recién le voy a mandar el... No, creo que es más parecido a este de acá. No, este de acá. Sí, de hecho es como el printear. Sí, es Me muy atrevería a parecido. decir que sí. Sí, Debe ser porque tenemos parecido que a eso. recorrerlo entero. Así que en vez de hacer un print, vamos a ir agregando los valores.
hagamos un sucio copy-paste y modificamos. If null, acá lo mismo. Result, más igual. No. Ah, pero ahí está con. Ya. No. Suma. Y suma. Sí, creo que sí. Se ve bien. No sé si alguien tiene alguna duda o antes de que lo probemos. Retorna al... Ay, verdad. Pero igual, como lo tenemos en estática, por ahora podríamos dejarlo en void, así que. Si es que. Ah, ¿verdad? Como que no. ¿Sí? ¿Pablo? Eh, ¿Mm? Cuando ingresemos por la derecha, no, no vamos a estar sumando, ¿o sí? Sí, porque voy a ingresar, por ejemplo, con la derecha. Y si es que tuviera nodos en la izquierda, va a ingresar a esa recursividad ahí, ¿cierto? Ya, y si fuera el último nodo de la derecha, lo sumaría, después se devuelve y lo suma, se devuelve y lo... O sea, Exactamente, por culpa de la recursividad estamos sumando como desde el último hasta el primero. exactamente. Esa es la idea. Vamos a estar desde atrás hacia adelante. En el result no lo tenés que definir con un int. No, porque lo tengo acá arribita. Y lo tengo como estático. Ay, ay. Ese fue el trucazo para no cranearnos con eso. Se podría hacer con un int y ir mandándolo como un return y deberían dar como más o menos igual la función. Lo que sí habría que hacer un par de ajustes, pero para no cranearnos con eso, mejor lo vemos así. Voy a hacer la prueba. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta antes de probarlo. No. Entonces vamos a la prueba. Lo voy a probar en este parte de acá. Sum root y desde un print de result, uno de los valores debería ser 100, 200, 300, 350. Algún acá lo tengo como un no. Y esto es como void. Perfecto. Suma de los valores 350. Excelente. Eso es lo bueno de ir dominando lo más básico. Que después, si vemos alguna similitud, podemos aprovecharnos de eso y modificar según nos convenga, para intentar no reinventar el ruedo. Así que fue bueno lo que salió. ¿Alguna duda? Y no. Kevin, ¿cuánto nos dio Sí. que se me pegó? 350. 350 el valor de la suma. Ah, arrojó lo que... Ya. Sí, fue exactamente lo que habíamos calculado. Y acá, ¿qué más tenía? Simplemente enlazado y doblemente enlazado. Al parecer ya había visto el 1, el Werner. El de doblemente enlazada dejó pendiente, pero lo había dejado como pauteado, ¿no?
Sí, lo dejo Claro. como pseudocódigo. Ah, ya. Ya. Bueno. A ver si es que lo puedo sacar de acá. Esto también está en el repositorio, en la parte de ayudantías complementarias, certamen anteriores, y en el ejercicio resuelto certamen 1. Está el video que es del 2020. 2021, 14 de junio. Veamos si es que está por acá. Exactamente, por ahí anda el código. Ahí para que lo pueden revisar igual. Clase de 17 ejercicios en el canal Elo320, estructura de datos y algoritmo UTF-SM. Y también está el de suma. Ahí hace otra forma, que es con un return en los int. Llama recursivamente a la izquierda, después se va por la derecha, y después recién va a empezar a hacer la suma. Se ve bien. Pero es exactamente la misma idea. Así que no hay drama con eso. ¿Qué más tenemos acá? Este es... Y acá estamos... Ese del certamen que vimos. Y así como para terminar conversando en estos últimos minutos, porque no creo que alcancemos a hacerlo desde cero. Este de acá, por ejemplo. Si se tiene un arreglo de números enteros ordenados ascendentemente, o sea, llegar y, y pegar, ¿cómo se podría hacer que transformemos ese arreglo en un Binary Search Tree, BST? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál debería ser como el primer paso? Partir desde el final del arreglo, porque ese tendría el número mayor, ¿no? Ya. Y No sé. veamos nuestros árboles de acá, por ejemplo. Si nos damos cuenta, voy a eliminar estos de acá, que si no nos va a molestar mucho. No, ese no. Si nos damos cuenta, hay particularidades, que es lo que ya se llama. A la derecha están los mayores, a la izquierda están los menores. Y en el centro, si se dan cuenta, está el valor del medio. 20, 30, 40, 50. 60, 70, 90, 50. Entonces, de un arreglo que esté el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70 y... no está el 80 y el 90, tenemos que fijarnos en que el valor del medio va a ser nuestro root, nuestro nodo raíz. Ah, claro. Ahí si es que es par, tendremos que definir algún criterio como para hacer como el desempate. Si es que estuviera también el 80 por acá, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta que los del medio serían el 50 y el 60. Entonces podríamos definir que siempre se toma el de la derecha y ya está. No hay que complicarse tanto. O podríamos decir que se escoja el de la izquierda. Tampoco hay problema. Pero mientras sea uno de los valores centrales, eso es lo principal. Ese va a ser nuestro elemento que se va a convertir en nuestro root. Después de eso, vamos a tener que aplicar recursividad. Recursividad para que en el árbol de la izquierda, por ejemplo, el subárbol de la izquierda, también se haga lo mismo. Porque recordamos que eso también es un BST, donde tenemos que construirlo desde cero, bueno, con los valores que están acá, donde tenemos disponibles esos tres valores,
de esos tres valores tenemos que sacar nuevamente el valor del medio, que sería el 30, y ese va a ser nuestro nodo root, el 30. Y después, como van a ser los últimos, simplemente a la izquierda se va el 20 y a la derecha se va el 40. Y así. Lo mismo con el subárbol de la derecha. Suponiendo que no está el 80. Están estos tres valores para el subárbol de la derecha, entonces voy a elegir el que está en medio, el 70. Entonces ahí tenemos que hacer un juego con los índices, para que vaya desde el índice que está en medio, al otro medio, y se vaya armando de esa forma. ¿Se entienden más o menos la idea de cómo se haría? Igual creo que... Sí, yo creo. O sea, ir Bueno, preguntando nomás, pues, sí. mayor, no. De- Tengo una duda. No hay manera de que, o sea, primero tendríamos que ordenar los datos, luego encontrar el del medio y recién ahí empezar a armar el árbol. Claro, sí. Se se nos podría pedir así que, que hagamos algo que, de manera que con un ingreso de datos desordenado, el árbol se ordene al tiro, o sea, aparezca, retorne un árbol ordenado ya. Lo, lo dudo mucho porque ese es un problema muy largo, demasiado largo. De hecho, es como otra estructura que se deriva de estos árboles. Entonces, dudo mucho que les pregunten eso. Por eso es mucho más viable que sea una estructura que ya está ordenada y eso convertirlo en un árbol binario de búsqueda. O sea, ir preguntando si los hijos están correctamente ordenados. Algo así. Tenemos que ir desde la mitad. Bueno, igual después les comparto este código. Por ejemplo, en este de acá, estamos con un arreglo de 7 elementos, del 1 al 7. Entonces nos vamos a ir primero al valor del medio, que sería el número 4. El número 4 es el del medio. Entramos con el 4, y ahora tenemos estos tres disponibles. Después entramos con el 2, y recién ahí, como no tenemos más para abajo, empezamos a asignar hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces vamos a ir haciendo como una división. Empezamos con un arreglo de 7, después empezamos con el subárbol de la izquierda, empezamos con el subárbol de la izquierda, y así se va armando. Esa es como la forma de hacerlo. Y con listas simplemente enlazadas es como más o menos la misma idea. Tenemos que ir desde el medio, ir cortando de nuevo al medio, hasta llegar al valor mínimo. Y después recién ahí se van ingresando. ¿Y el start y el end que les mandaste son los valores de inicio y final? ¿O cuánto mide el arreglo de números? Son los de inicio y final, son los índices. Por ejemplo, en un arreglo tenemos desde el 0 al 6, el valor de start va a ser 0, y el end va a ser el largo menos 1. Eso sería al principio. Después en cada recursión se va dividiendo. Ya. Ahí, si te fijáis, estamos en start, pero ya no estamos de start hasta end, estamos desde start hasta la mitad. Entonces ahí ya lo achicamos hacia la mitad. Y en cada recursión se va achicando cada vez más. Igual es solamente manejar la idea de cómo se hace. No pretendía que lo dominaran al tiro en esos 10-20 minutos. Porque igual es medio complicado. ¿Alguna última duda antes de cerrar la ayudante? Parece que no. Bueno, a ver. Esto está acá. Mañana es la ayudantía desde las 7:50 hasta las 9.
y vamos a ver el certamen que di yo, que ya se los dejé en el repositorio, que es primero un ejercicio de árbol binario. Por eso le digo que es como casi seguro que ya entre un ejercicio de árbol binario, donde en este caso es contar los nodos que tiene el árbol, después otro ejercicio de buffer circular, y el tercero era de calcular la mediana de un árbol binario. Y claro, por ahí está lo que decían antes, que si se quiere hacer para un número de elementos par, se define algo, se define un desempate. Y en ese caso sería el último elemento de la primera mitad. Así que debe quedar como todo claro. Eso es lo que vamos a ver mañana. Ojalá no alcance el tiempo, supongo que sí. Y eso, terminamos con la ayudantía de hoy. No sé si les queda alguna otra duda, la dejan por el chat, por donde les guste, les acomode. Y con eso terminamos. Gracias, Kevin. Chao, Pero, gracias. Que viene una duda cortita. Mañana a las 7:50, ¿cierto? sí, 7:50. Ya, perfecto. Muchas gracias. No hay de qué. Cuídate, que estés bien. Chao. Chao, gracias. Chao.